Continuamos, hermanos, con la segunda parte de este programa que lo hemos titulado Encuentros con los discípulos de Emaús. Y ahora precisamente vamos a hablar del encuentro ya más directo que tiene Jesús con aquellos discípulos. En ese sentido vamos a decir que causa maravilla la frase del Evangelio cuando dice: mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó. Y es que Dios es quien se acerca al hombre para manifestarle y para revelarle su infinita misericordia. Dios es el que está cercano al hombre para ayudarle y para tenderle una mano. No es que el hombre por sus solas fuerzas consiga las cosas, sino es que Dios le tiende su mano. Dios es el que toma la iniciativa. Y esto es la aventura del cristiano, porque el cristiano sabe que él no se encuentra solo. El cristiano sabe que Dios es quien siempre va a salir a su encuentro. Pero a veces nos sucede lo que les pasó a los discípulos de Emaús, que no reconocemos la misericordia del Señor, no reconocemos a Jesús. Nuestros ojos en muchas circunstancias de la vida son incapaces de descubrir el plan de Dios, de descubrir la misericordia de Dios. Y más cuando nosotros pasamos momentos difíciles en nuestra vida, somos incapaces de reconocer a Jesús, que con su misericordia se acerca al hombre. Pero por otra parte nos pasa lo que les pasa también y les pasó a los discípulos de Emaús. Sus ojos, los ojos de los discípulos eran incapaces de reconocer a Jesús, pero cuando Jesús les da el pan y hace la oración y la fracción del pan, ellos lo reconocen. Y es que sus ojos se abren. Pero eso va a llegar más tarde. Y eso nos pasa a nosotros también. Después de que han sucedido las cosas, nosotros entendemos que todo lo hace Dios para bien de aquellos que le aman. Sus ojos entonces se abren y también, lastimosamente para los discípulos de Emaús, termina la experiencia de haberse encontrado con Jesús. Pero lo definitivo entonces para los discípulos no va a ser el conocimiento ni el reconocimiento, sino que lo que en ese encuentro es Jesús el que se hace identificable para ellos. Es Jesús quien sale al encuentro. Quiere decir entonces que no es el hombre el que va a Dios, sino Dios es el que toma la iniciativa. Cuando Jesús decía: yo soy el camino y la verdad y la vida, cuando Él le decía a sus discípulos, ellos no entendían como nosotros lo entendemos ahora. ¿Por qué? Porque más tarde Jesús se va a hacer camino precisamente para estos discípulos que van a Emaús. Entonces Jesús se hace camino para estos discípulos. ¿Camino para qué? Para dejarse encontrar por ellos, para revelárseles a ellos y para mostrarle su inmensa misericordia a estos discípulos. Ahora entonces podemos decir que Jesús también se convierte en nuestro camino. Se convierte sin duda Jesús en el camino de aquellos que le escuchan. Se convierte Jesús en el camino de aquellos que hacen su voluntad. Se hace Jesús entonces compañero de camino en nuestro diario vivir. Y ahí está Jesús siempre, mostrándonos su misericordia y dejándose encontrar por nosotros. Él es el que toma la iniciativa y este método es el que Dios siempre ha tomado. Jesús entonces ya es encontrado por los discípulos de Emaús. Ahora nosotros debemos detenernos ante la pregunta que Jesús le plantea a los discípulos en este encuentro. ¿De qué vais hablando por el camino? ¿De qué vais hablando? En nuestra vida
hay muchas voces y muchas interrogantes que nosotros nos hacemos. Y Jesús viene y nos dice, ¿de qué vais hablando? Dejémonos interpelar entonces por Jesús. Dejémonos nosotros que Jesús tome nuestra vida y nos conduzca por su camino. Y dejemos que Él nos pregunte, ¿de qué vais hablando por el camino? Pero para esto nosotros, para esta pregunta de Jesús, debemos responderle a esa interrogante que Él nos da. Debemos ser también, como los discípulos de Emaús, capaces de responder, capaces de testimoniar. Nuestra respuesta entonces ante la pregunta de Jesús debe ser aquella de los discípulos. Cuando Jesús les pregunta, ellos le contestan. Pero primero hay que tomarnos el tiempo, hermanos, para darle una respuesta adecuada a Dios, para dejarnos orientar en la conversación que nosotros tenemos a diario con Jesús, para dejarnos orientar en la conversación que nosotros tenemos a diario con Dios, para dejarnos también interpelar por esa pregunta, ¿de qué vais hablando? Y dejémonos entonces que la misericordia de Dios nos empape en nuestras vidas y pidámosle a Dios que seamos capaces de descubrir su misericordia en nuestro diario vivir. Vivamos en esperanza, vivamos en la misericordia y dejémonos abrazar también por la misericordia de Dios. Que seamos nosotros esas llamas que podamos encender a los demás, que seamos nosotros ese testigo de la misericordia de Dios para el hombre que va solo, sin esperanzas por este mundo. Que nuestro corazón entonces, después de encontrar a Jesús y después de dejarnos encontrar por Él, arda de ese fuego de querer estar siempre con Jesús, arda de ese fuego de querer ser su testigo. El encuentro con el Señor entonces a nosotros nos tiene que llegar al corazón. Debemos dejarnos abrazar por el Señor, debemos dejarnos abrazar por su misericordia para también nosotros poder así experimentar y dejar experimentar a los demás la misericordia en el corazón de cada uno. Que esa experiencia que nosotros vivamos del encuentro con Jesús logramos testimoniar a los demás. Que en nosotros entonces el encuentro con la misericordia aumente la fe, la esperanza y la caridad, y que un día también seamos testigos de esta misericordia de Dios en nuestras vidas. Dejemos entonces que el Señor nos interpele con esa pregunta, ¿de qué vais hablando? Y que nuestra respuesta sea una respuesta adecuada a la pregunta que el Señor hoy nos dirige. Que María Santísima nos acompañe y sea ella la Madre de la Misericordia, la que siempre nos guíe en nuestro camino cristiano. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.